Tarde de sol, paz de aldea. Adolfo es un joven estudiante de leyes. Regresa de vacaciones a su pueblo natal, el pueblo de San Javier de Chilca, con el motivo de visitar a su madre y su hermana. Adolfo tiene porte distinguido y es de buena familia. Es educado pero al mismo tiempo huraño y prepotente, además de contener un profundo vacío existencial. Muestra desprecio de inmediato por el pueblo y no siente más que hastío y repulsión por la mayoría de sus habitantes. Entre encuentros y paseos con sus conocidos en una simple chichería, atendiendo a alcohólicos empedernidos, la encuentra a ella, Claudina, la de los ojos de estrella, la Chascañahui, una bella chola de ojos negros y de armas tomar, pero que también queda cautivada por el muchacho de ciudad. Ambos entonces entablan una relación que es mal vista por la familia de Adolfo y su círculo de amigos, sino que preferirían ver a Adolfo con Julia, una muchacha de condición social más acomodada. Los prejuicios entonces se entrometen. Adolfo deberá decidir si sobrepesa más el interés y la reputación o la pasión y el llamado de la tierra. La Chascañahui es una de esas novelas elementales de la narrativa boliviana, y no es por casualidad. La novela no es un simple triángulo amoroso, pues contiene temáticas propias de su época y definitivas en la historia boliviana: la división de clases, eventos sociopolíticos, el costumbrismo y el llamado encholamiento. Parece lenta por momentos hasta llegar a momentos clave. Si no estás habituado al costumbrismo, la novela puede parecer densa y confusa, pero es necesario, porque es a través de esas descripciones y ese lenguaje coloquial que el pueblo de San Javier de Chilca cobra vida. Luego nos encontramos a los personajes. Claudina es una bella chola orgullosa, que sabe muy bien lo que quiere, y objeto del deseo, pero más importante la representación de la pasión y de la tierra. Y nuestro protagonista, y me cuesta decir que para mí ha sido difícil hallar algún personaje que sea tan despreciable. Adolfo no solo es huraño, es prepotente, prejuicioso, débil, un veleta que no sabe lo que quiere y que bajo la excusa del alcohol es capaz de actos innombrables. Y es que es así porque es retratado como un ser humano, nacido con un vacío existencial e inconforme con su vida, con la mente en las nubes. Adolfo halla su verdadero ser al creer encontrar el amor en la bella Chascañahui, pero no abandona de inmediato sus metafisiqueos, ni su desesperanza interior, desesperanza que el autor compartió por mucho tiempo. Así que aún más me cuesta decir que en ciertos aspectos puedo identificarme con Adolfo y con el autor. Es que al final, ¿qué somos nosotros, los pobres hombres, más que maleable arcilla en manos del destino? El final es otro punto que me hizo dudar, siendo que aunque es un final correcto para mí, en un principio era un final triste, aunque con el tiempo me he dado cuenta que es un final más esperanzador de lo que parece, pero no deja de ser agridulce. Tarde de sol, paz de aldea. Se le vino en mente este verso, leído no recordaba dónde, no sabía cuándo. Tarde de sol. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo.